Hola mi gente hermosa, mi gente linda, bienvenidos una vez más a su canal de Filósofo 777. Y vamos a hablar acerca de lo que implica el socialismo. Haremos una sinopsis de cómo comenzó nuestra pesadilla. La historia del chavismo es una historia llena de contradicciones. Todo comenzó con un personaje al que yo he titulado el Sambo de Sabaneta. Así es, Hugo Chávez Frías, quien venía en aquel entonces de una familia de clase media. Se fabricó una historia con el fin de vendérsela al votante promedio venezolano, cuya mentalidad conocía y supo interpretar como nadie, que Chávez no solo sabía que el venezolano tenía un cierto fetiche por el uniforme militar, sino que también le encantaban las telenovelas rosas, donde el pobre siempre era el bueno y el rico era el malo, el villano. Así fue como se presentó Hugo Chávez y le dijo al país que él, quien era hijo de 2 educadores, era prácticamente para la gente un pata en el suelo, que había crecido en una casa de bahareque, vendiendo arañitas para ganarse su pan diario y el de su abuela. Esta fue una historia llena de clichés, de drama y victimización, que mucha gente le compró a pesar de representar el primer gran fraude, de quien poco tiempo después se convertiría en presidente. Digo fraude porque todo aquel que vive o ha vivido en un pueblo sabe que un hijo de un maestro en la mal llamada Cuarta República era todo menos un pata en el suelo. Las mejores cosas del pueblo en aquel momento, los mejores buenos sueldos, no los mejores, pero buenos sueldos en aquella época, era la de los maestros. No era nada extraño, al menos para los educadores, antes de 1998, quienes históricamente habían tenido sueldos viables, asequibles. Además de ser educador, representaba tener acceso a créditos, a buen seguro médico, a otro gran número de beneficios que el día de hoy quedó en el pasado, gracias a la llegada de Chávez al poder. Pese a alimentar sus arengas políticas con un discurso clasista contra los ricos, fueron precisamente los grandes grupos económicos, particularmente la clase media, quienes llevaron a Chávez al poder. Empresarios con apellidos de renombre y los principales medios de comunicación apoyaron y arroparon al candidato del antisistema que venía para ponerle fin a 40 años de gobierno democrático, de Acción Democrática y de COPEI. Era la venganza del poder económico contra el poder político. Pero como bien dijo Confucio, antes de empezar un viaje de venganza, primero cava 2 tumbas. Con la democracia también fueron sepultadas miles de empresas, cuyos años de esfuerzo y tradición hoy forman parte del recuerdo. Tremendo, ¿no? Con el transcurrir de los años, el chavismo asumió un discurso mucho más radical frente a lo privado, adoptando al pie de la letra el modelo castrista, donde el Estado pasó a ser dueño de todo. Se confiscaron cientos de empresas, otras tantas, sobre todo el capital extranjero, fueron expropiadas. El Estado pagó millones para compensar a sus dueños, bajo la promesa que una vez nacionalizadas estas empresas, pasarían a ser de servicio público y tener una vocación social. Los ejemplos más conocidos son la CanTV, Agroisleña o las redes de cadenas Éxito y Cada. Aunque durante cierto tiempo estas empresas siguieron generando dividendos, la desinversión y manejo ineficiente las destruyeron al punto en el que están hoy. Pero las contradicciones no han dejado de aparecer. Aunque mucha gente pensó que el chavismo jamás abandonaría sus dogmas, hoy vemos cómo el madurismo
que en principio parecía muy débil como para atreverse a traicionar el famoso legado de Chávez, hoy en día ha sacrificado los dogmas en nombre de su propia supervivencia. La demonización de lo privado, el Estado siendo dueño de todo, la gratuidad de todo y la filosofía del ser rico es malo, quedó en el pasado. En la Venezuela de hoy, donde hubo abastos bicentenarios, aparecen nuevos bodegones. Donde hubo una empresa estatizada, salen misteriosos inversionistas, incluso extranjeros, interesados en comprar nuestras empresas, las que eran del pueblo. Las empresas recientemente nacionalizadas han sido vendidas a países extranjeros, árabes, chinos, turcos, a todos ellos, rusos, a precios de gallina flaca, en la oscuridad, sin ningún tipo de licitación. Vemos cómo desaparece el oro venezolano y cómo desaparecen los minerales y los recursos de nuestro país, y han sido vendidos, subastados, negociados en la oscuridad. Mientras tanto, una nueva oligarquía toma más y más poder en lo que se ha convertido la economía venezolana. Una nueva clase económica encargada de guindar en la corroída fachada de lo que nos queda, de lo que nosotros llamamos país, han guindado un cartelito con la frase socialismo en remate. Dime qué opinas de lo que acabo de decir. Dime qué opinas, porque yo creo que este análisis de este socialismo en remate habla muy clarito y es muy específico de la situación que estamos viviendo en Venezuela. Me gustaría saber qué opinas al respecto. Para finalizar, la frase del día para ti es la siguiente: todos debemos sufrir una de dos cosas: el dolor de la disciplina o el dolor del arrepentimiento. La disciplina vence la inteligencia. Eso es una teoría japonesa. La disciplina, al final de todo, le gana, supera la inteligencia. Pero cuando tú no eres disciplinado o disciplinada, lo único que te va a quedar es el arrepentimiento. El arrepentimiento que siente la persona quizás con sobrepeso, que no ha sabido ser disciplinado en cambiar su dieta y en hacer ejercicio. El arrepentimiento de aquella persona que ha envejecido sin conseguir el triunfo, porque simplemente no fue disciplinado o disciplinada para tener una vida austera, de ahorro, de saber invertir en el momento oportuno, a pesar de que esa inversión le costó el disfrute de cierto tiempo, de ciertas cosas. Y hoy quizás se pueda quejar por no haber invertido en el momento oportuno, por no haber hecho X o Y decisión. Entonces, en la vida te vas a encontrar dos cosas: el dolor que te va a causar el buscar ese sueño, te va a someter a una disciplina, o renuncias a la disciplina y más adelante te vas a tener que enfrentar al dolor de haberte arrepentido, de que hubieses hecho, que hubiese pasado, si tú. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase? Si yo hubiera o si yo hubiese. Bueno, ahí está el arrepentimiento en esencia. Hasta aquí la información. Como siempre, un abrazo rompecostillas. Los quiero mucho. Mil bendiciones para todas y todos.